Perdonad. Sé que cuando venís a una clase de acupuntura no pensáis que ibais a encontrar una tabla periódica. Cuando te compras cualquier libro de medicina china, te empiezan a explicar que si la montaña, que si el sol, que si la cordillera, que si lo alto de la montaña, que si el árbol, que si... ¿sabes? Entonces parece que lo que están diciendo es algo que solamente se puede entender dentro de ese ámbito. Y no, realmente cuando nos pongamos ahora un poquito a ver lo que hay dentro de una tabla periódica, el estudio de la naturaleza o el estudio del universo, en nuestro caso de la ciencia en la que estamos, que es una ciencia un poco tecnológica que estudia lo micro para intentar explicar lo macro, se hace a través de este sentido. Es decir, se busca la unidad fundamental en fisiología de la célula o en anatomía de la célula, se busca la unidad fundamental, se la intenta separar lo más que se puede e ir al organismo más pequeño para intentar explicar el origen del universo, el origen de las cosas, cómo interactúan. Es una forma de explicar la naturaleza. Y por otro lado, lo que se hizo en otros tiempos, en este caso en China, era un estudio de lo macro para explicar lo micro. O sea, es el estudio del todo por la parte o de la parte por el todo. En el caso de la medicina china es la parte por el todo. Es el estudio de las estrellas, de las estaciones, de lo que pasa, de lo que pasa unos años, de lo que pasa otros, de las lunas, de los soles, y a través de la observación de toda esa naturaleza, intentar sacar unas conclusiones y extrapolarlo a todo, incluida el hombre y la salud, y la forma de vida, ¿vale? Pero realmente, aunque parezca que digan cosas súper distales, ahora cuando nos pongamos a ver un poco, vamos a ver que dicen cosas muy similares. Para hablar de la dualidad del yin y el yang, no tenemos que irnos tan lejos. ¿Sabéis lo que es un fotón? No, vale. Un fotón es la luz, una partícula de luz. Pero no es una onda ni es una partícula. Es el luz, es un fotón que puede expresarse de una manera o puede expresarse de otra. No hay una sin la otra y en cada momento lo va a hacer de una forma. No hay uno, o sea, no es que los fotones son partículas o los fotones son ondas, no se puede decir eso. Vale, pues no hay nada en el universo que sea yin o que sea yang. No existe nada en el universo que se comporte sin esa dualidad de yin y yang. Y venimos a hablar de las 4 estaciones. ¿Por qué? Porque esta es la forma que tiene de introducirnos el Sun Wen y la medicina tradicional china, cómo se unen y separan las energías del yin y el yang, cómo se comporta ese yin yang que estamos hablando que está presente en todo. Vale, pero ¿cómo se comporta? Solo hay 2 cosas. Bueno, pues tal y como se comporta dentro de la observación, se comporta dentro de los parámetros de la naturaleza y de las estaciones. Es decir, tenemos el fuego, tenemos el agua, cuando hay agua hay más yin que yang, cuando hay fuego hay más yang que yin. Y luego tenemos como los periodos de cambio del yin al yang y el yang al yin. En esos periodos de cambio corresponden a la primavera y al otoño. No pasa bruscamente de hacer frío a hacer calor, pasa por un término intermedio. Y asimismo la Tierra, que está en el centro de todo, porque es donde estamos nosotros y donde ocurren los sucesos, al igual que en nuestro cuerpo las células están dentro de un entorno y ese entorno sería la Tierra para esas células, pues esta Tierra, aunque para hablar del ciclo de generación de las energías la vamos a ubicar como un verano tardío, siempre va a estar en el final de una estación y el principio de la siguiente. Final de una estación y el principio de la siguiente. Final de una estación y el principio de la siguiente. Más abundantemente o más concretamente entre el verano y el otoño. Ciclo de generación, muy sencillo. ¿Por qué? Porque si empezamos desde el agua, que es desde donde empieza la vida, gracias al ciclo oxidativo que se produce en las algas de los océanos hace miles de millones de años, en el cual aparecen algas y crean la atmósfera gracias a la generación de oxígeno que se vierte en la atmósfera, se va a alimentar la madera. Las algas son madera, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verde. ¿Por qué? Porque tienen clorofila. ¿Por qué? Porque tienen, ¿vale? Las algas, los árboles, todo lo que sea crecimiento y desarrollo va a ser primavera, va a ser madera. La madera, cuando se quema, genera fuego, eso también es bastante evidente. El fuego, cuando se quema un bosque, lo que se enriquece es la tierra, ¿sí? Se genera abono. Las hojas, cuando por el calor se desintegran, los animales que están en el campo ya han muerto, ya han fallecido, cuando por el calor se desintegran, todo eso va a reposar sobre esa tierra,
¿vale? Esta tierra, ¿quién va a alimentar? Va a alimentar al metal, a los metales. Es decir, esa desintegración va a dejar las cosas entre las estructuras que están hechas a base de carbono, que se van a desintegrar porque el carbono es lo que hace que la vida sea orgánica, ¿vale? Y el resto de estructuras que son minerales que no se desintegran, que lo que hacen es juntarse con nuestras estructuras, que también son minerales, en una forma en la que estén estables. ¿De qué va a depender? De la presión, de la temperatura. Porque el carbono y el diamante, o sea, el carbón y el diamante tienen estructuras exactamente iguales, lo único que cambia es la presión a la que están sometidas. Un diamante es carbón sometido a temperaturas y presiones durante un tiempo definido que le hacen que estén más estables con sus cadenas electrónicas en esa conformación y con su cadena, que van a ser más organizadas. Como son más organizadas, ¿qué vamos a decir? Que es más yang. Y por eso no son tan curvos, son más rectilíneos, ¿vale? El metal, evidentemente, cuando el agua pasa por el río se mineraliza, con lo cual va a nutrir al agua, incluida al agua del mar, incluida, ¿vale? Mineralización. Es fácil de ver esto dentro de un ciclo de vida y de naturaleza. No es algo difícil de ver. A lo mejor para nosotros es todavía un poco complejo sacar conclusiones sobre esto. Vale, muy bien, Alberto, de la madera arde y qué. Vale, pues en el cuerpo, en el estudio de la parte por el todo, si esto es así en toda la naturaleza, ¿por qué en mi cuerpo no? ¿Por qué si mi hígado está mal, no va a nutrir bien a mi corazón y va a nutrir bien a mi mente? Quiero decir, ¿por qué se volvían locos cuando se cocinaba tanto en ollas de cobre? Porque el cobre, que es un mineral, cuando llega al cerebro es una contradominancia, y dijimos que las contradominancias van en contra del proceso natural. ¿Sí? ¿Por qué esto llega aquí? Porque mi hígado es incapaz de gestionar ese cobre y expulsarlo. Entonces esto llega a mi cerebro. ¿Y a quién afecta? A mi ser. Afecta a mi pensamiento, a mi capacidad de discernir la realidad. Es un mineral que está en una proporción que no tiene que estar, y al estar en una proporción en la que no tiene que estar, mi ser no funciona. ¿De acuerdo? Vamos a poner que lo negativo es yang, ¿vale? En ese caso, la electronegatividad, o sea, lo negativo, aumenta cuanto más alto estés en la tabla. Y lo positivo, vamos a poner que fuese yin, pues aumenta en el sentido contrario. Vamos a imaginarnos que por un casual el hueso, el cerebro, fuesen yin, fuesen lo más yin que tenemos en el cuerpo, ¿vale? Que formasen parte del riñón y por eso se le considerasen órganos o estructuras yin. Vale. Y pongamos que una persona tiene un problema en los huesos. Pues le recomendaríamos que tomase magnesio, le recomendaríamos que tomase calcio. Si tuviese un problema, ya no de que mi cerebro se está degradando, sino de que me cuesta procesar pensamientos. Entonces, diferenciamos entre lo que es el cerebro como estructura, como masa, como protón, como neutrón, como este núcleo, que es lo que hace que este átomo tenga peso, y como lo que está alrededor. Es decir, la idea que genera a su alrededor es el cerebro, que no es algo tan dispar, que no es algo que se haya inventado hace miles de años y tenga sentido para hace miles de años. Es algo que se inventó, es una forma de explicar la naturaleza descrita hace miles de años, que se puede aplicar a la forma que tenemos de explicar la naturaleza a día de hoy.